quisiera que veamos un pasaje que está en Jeremías 1:5, cuando Dios llamó a un joven de 17 años para que fuera profeta y le dijo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios llamó a este joven Jeremías de 17 años para que fuera profeta en medio del pueblo de Israel. Ahora, vemos que Dios le dice a Jeremías: antes de que te forme en el vientre, yo te conocí. Lo mismo se aplica para todos nosotros. Antes de que fuésemos concebidos por nuestro padre y nuestra madre, Dios ya nos conocía. Y tú dirás: ¿y dónde estaba antes yo de nacer? La Biblia señala que Dios nos conocía. Sin embargo, antes de ser concebidos, antes de que el esperma del varón se una con el óvulo de la mujer, no teníamos existencia. No éramos espíritus que volaban por allá, por aquí, caminando de un lado a otro, no. Sino que en el momento en que el esperma y el óvulo de la mujer se unieron, vino el aliento de Dios y se formó tu vida, lo que tú eres hoy. Pero dice Dios: antes de eso yo te conocí. ¿Por qué? Porque Dios conoce a todo ser humano que va a nacer. Dios conoce a todo ser humano que ya se está formando en el vientre de la mujer que está gestando una nueva vida. Ahora, Dios no solamente le dice a Jeremías: antes de que fueses concebido yo te conocí, sino que también le dice: antes de que nazcas yo tengo un propósito para ti. Te he santificado y te he llamado para que seas profeta en el pueblo de Israel. La Biblia señala que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. Pero antes de entrar al diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros, veamos por qué muchas veces el diseño de Dios no se cumple en nuestras vidas. Y esto lo vamos a ver muy de cerca en el principio, con Adán y Eva. Cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia, lo puso por encima de toda la creación. El hombre era la corona de la creación de Dios. La expresión más sublime de la creación de Dios es el hombre. Eso eres tú y soy yo. La Biblia señala que Dios puso al hombre sobre todo lo que había en el planeta que llamamos tierra. Pero antes de que Dios creara al hombre, dice la Biblia que Satanás fue echado a esta tierra, fue arrojado desde los cielos por causa de su rebelión. Y cuando Dios creó al hombre, puso al hombre por encima de Satanás y sus huestes espirituales. Cuando Adán y Eva fueron creados, tenían plena autoridad para gobernar por encima, no solamente de los animales y la naturaleza, sino también por encima de toda hueste espiritual que el enemigo, Satanás, había traído a esta tierra juntamente con él cuando había sido echado del tercer cielo. Sin embargo, cuando Adán y Eva fueron creados en inocencia. De esa forma fueron engañados por Satanás. Y cuando Adán y Eva escogieron oír a la voz de Satanás antes que oír a la voz de Dios, fue cuando entregaron la autoridad que habían recibido de parte de Dios a Satanás. Y Satanás es un ser muy astuto. No se mueve solamente porque sí. No es que tú estás caminando en la calle, Satanás viene, te pone tropiezo y se aleja a correr a un rinconcito y se encorva y se ríe de ti. Esa es una imagen un tanto irreal acerca de lo que Satanás hace. Satanás se mueve bajo una legalidad. Ahora, aquí es donde quiero entrar. Satanás engañó a Adán y Eva para obtener el derecho legal sobre esta tierra que Dios había entregado a los primeros hombres, a los primeros seres creados, tanto al varón como a la mujer, Adán y Eva. Satanás los engañó y tomó esa autoridad, y ahora dice la Biblia que él gobierna, pero no gobierna abiertamente, sino desde las tinieblas. Ahora,
Como te dije al principio, hace unos minutos, Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros. No solamente individualmente como personas, sino también como sociedad en su conjunto, como una nación, como un continente. Veamos, por ejemplo, el caso de Europa. En Europa fue donde más se fundó la doctrina apostólica. Los 12 apóstoles salieron a predicar y sentaron raíces muy fuertes en Europa. Con el tiempo, hombres corruptos entraron a la iglesia y torcieron la sana enseñanza de los apóstoles. Mucho más después, que es el tiempo en el que vivimos, vemos que Europa ha abandonado todos los valores que se les había inculcado. Y en este tiempo, Europa no está cumpliendo con el diseño que Dios tenía para ellos, porque Europa desechó a Dios. Y no solamente ellos, en todo lugar en la tierra, gobernantes, gente común, gente del vulgo como nosotros, desechan a Dios porque creen que por ellos mismos pueden lograr muchas cosas, y pueden hacerlo, pero su alma no la pueden salvar. No era la voluntad de Dios que Europa se sumiera en la oscuridad que ahora mismo está viviendo por abandonar sus valores. Sin embargo, Juan, cuando escribió el Apocalipsis, vio exactamente esta corrupción que habría en esa parte de la tierra. No es porque esa fuera la voluntad de Dios, sino fue porque ellos decidieron abandonar a Dios. Y todo esto lo vio que iba a ser progresivo. Y en el Apocalipsis señala que Europa llegará a tal punto de haber abandonado los valores que los apóstoles fundaron en aquellas naciones, que Europa llegará a tal crisis, tanto política, social, económica y en diferentes áreas, que estará lista para recibir al anticristo. Pero ese no fue el diseño de Dios. Veamos ahora el caso de nuestra nación. Nosotros tenemos las reservas de litio más grandes del mundo, y sin embargo, nuestra nación siempre está sumida en divisiones. Siempre está dividida Oriente y Occidente. Siempre está dividida entre los del campo y los de la ciudad. Está dividida por la clase alta y por la clase baja. Las ideologías políticas nunca han solucionado nada, sino que solamente han profundizado mucho más esta división. Pero ¿fue ese el diseño de Dios para nuestra nación? Te aseguro que no. Te aseguro que Dios quiere la unidad de todos nosotros como nación. No quiere que nos unamos bajo una denominación religiosa, bajo una doctrina que algún predicador puede enseñar. Dios quiere que nos unamos bajo su voluntad. Porque cuando el hombre deja atrás sus diferencias y se acerca a Dios, Dios pone cosas nuevas, quita las diferencias. Cuando tú vienes a Dios, no importa si eres del campo o la ciudad, no importa si eres rico o eres pobre, no importa si tienes la piel clara o tienes la piel oscura. Sin embargo, muchas ideologías y la misma nación se ha dividido en cuanto a cómo muchas personas perciben a los que viven en cierta región del país. Aún así, la voluntad de Dios nunca fue esa para nuestra nación. Si Dios nos bendijo con un recurso tan importante para los últimos días como lo es el litio, te aseguro que Él mucho más quiere la unidad del pueblo. Porque a Dios no le funciona y no le sirve de nada que la gente, todos se enriquezcan por causa del litio, y que sin embargo siga habiendo divisiones profundas por causa de ideologías políticas. Pero cuando vienes a Dios, ya no hay ni izquierda, no hay derecha, no hay socialismo, no hay capitalismo. Dios te muestra el camino correcto. Así que vemos que aún en nuestra nación no se cumple el diseño que Dios tenía para este país. Vamos a ver ahora la vida de cada uno de nosotros. Cuando una persona atraviesa momentos difíciles en su vida, momentos de tristeza que se prolongan por largos periodos de tiempo, depresión, soledad, momentos difíciles económicamente, es natural para el hombre pensar: ¿para esto he nacido?
¿Para esto he venido a este mundo, para sufrir? Es algo normal en la mente del hombre que este pensamiento surja cuando se pasa por momentos difíciles. Sin embargo, como dije al principio, así como Dios llamó al profeta Jeremías siendo un joven de 17 años y le dijo: antes de que te forme en el vientre te conocí, y antes de que nazcas te santifiqué y te di por profeta a las naciones, de la misma manera tiene Dios un propósito para ti, para tu vida. Pero ¿cuál es la razón por la que muchas veces no se cumple el propósito de Dios? Así como Adán y Eva decidieron escuchar la voz de la serpiente antes que oír la voz de Dios, así también hacemos muchos de nosotros. Yo no te digo que Satanás se te ha presentado y te ha dicho no obedezcas a Dios. Sin embargo, la naturaleza del hombre, cuando llega a cierta edad, siempre se inclina hacia lo malo. Y eso no te pasa solamente a ti. Te aseguro que me ha pasado a mí, te aseguro que le ha pasado a todo predicador, te aseguro que le ha pasado a todo sacerdote católico y a todo hombre que ha llegado al papado. Porque es la naturaleza del hombre. Y cuando el hombre escoge desobedecer a Dios y obedecer su propia naturaleza, es ahí cuando Satanás viene. Tal vez no se presenta a ti con cuernos, con un tridente, todo de rojo, todo malvado, pero se presenta muy sutilmente para que hagas aquello que Dios no quiere que hagas. Y cuando tú haces lo que Dios no quiere que hagas, inmediatamente Satanás obtiene un derecho legal sobre tu vida. Un derecho legal con el que puedes reclamarle a Dios y decirle: tal persona ha desobedecido y me pertenece a mí. Es por eso que cuando Jesús, dice la Biblia, pasó 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, es decir, en los infiernos, no pudo sacar a ningún ser humano de ese lugar, porque todos tenían un derecho legal con el cual Satanás los reclamaba. Y Dios no va a tomar algo que no le corresponda. Dios no es ladrón. De modo que las cosas que hacemos que a Dios no le agradan, le dan a Satanás un derecho legal, no solamente para reclamar tu vida, sino también para impedir que el propósito de Dios, que tenía Dios para ti desde el principio, desde antes de que tú nacieses, se cumpla. Tal vez tú eres una persona de negocio, pero no te está yendo bien. Revisa entonces a ver qué cosas tú has hecho y preséntate delante de Dios y dile: Señor, estos derechos legales yo he entregado a Satanás para que ahora él me impida convertirme en una persona exitosa, en un profesional exitoso, en un varón, en una mujer de negocios exitosa. ¿Qué le impide? ¿Qué es lo que te impide tener una empresa? ¿Qué es lo que te impide progresar? Aún en tu familia, muchas veces se maldice a los hijos. Los padres, en un momento de rabia, maldicen a su hijo diciendo: ¿qué diciendo nomás habré tenido a este porquería, a este maldito? Inmediatamente Satanás toma un derecho legal y dice: esta vida ahora va a ser mía. Pero, padre, si tú estás aquí, hoy puedes romper esa maldición que has hablado sobre tus hijos. Y joven, tú que estás aquí solo, tus padres tal vez no están en este lugar, que en algún momento has escuchado esa maldición, ya sea de tu padre o de tu madre, también puedes romper ese derecho legal que Satanás ha tomado sobre tu vida para hacerte tomar decisiones malas. Cuando este derecho legal se rompe, ya no hay absolutamente nada que te impida a ti cumplir aquello para lo que Dios te ha preparado o para lo que Dios te está preparando. Muchas veces se hace énfasis solamente en lo económico, pero ¿qué tal si tú estás destinado a ser un muy buen padre de familia que va a enseñar a otros padres cómo criar a sus hijos? ¿Qué tal si tú estás destinado a abrir una empresa y dar trabajo a aquellos que están en mucha necesidad?
¿Qué tal si Dios a ti te ha llamado, no tal vez para tener una empresa, sino para ser un profesional exitoso en tu área, en la cual Dios pueda darte un púlpito para predicar a las personas que nunca han oído de Dios? ¿Qué tal si Dios te ha llamado, no tal vez para ser un profesional, sino para ejercer un ministerio en la iglesia, ya sea el pastorado, sea de maestro, de evangelista, de apóstol o profeta? Porque los 5 ministerios que señala la Biblia están vigentes en este tiempo. ¿Qué tal si tú estás llamado para liberar a los endemoniados? ¿Qué tal si tú estás llamado para ayudar a los que están en necesidad? Hay muchas áreas las cuales Dios quisiera trabajar en la sociedad, aún en la política, dentro de la misma iglesia. Y yo no puedo decirte, sí, Dios te ha llamado para tal, para cual. Eso es algo que tú tienes que buscar. Sin embargo, como te dije, muchas veces hay un derecho legal que Satanás tiene en contra de ti, que te impide cumplir aquello para lo cual Dios te ha llamado. Cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo: yo te he santificado y te he dado por profeta a las naciones. Jeremías era muy joven y le dijo: Señor, yo no sé hablar, ¿por qué me llamas a mí? No es mi tiempo, soy muy joven. Busca al anciano, busca al mayor, busca al que tiene más conocimiento. Pero Dios le dijo: no digas tú esas cosas, porque a todo lugar donde yo diga que vayas, tú irás, y la palabra que tú digas será mi palabra. Dios, cuando tú te entregas tu vida a Él, te da una unción, en otras palabras, un poder especial que nadie más puede ejercer. Una tarea específica que no hay otra persona en la tierra que pueda cumplir, porque Dios la ha preparado para ti. Antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía, vio este día, vio que entregarías tu vida a Cristo y se alegró. Dios no se limita al tiempo de los hombres. Nosotros vivimos en pasado, presente y futuro. Dios está fuera del tiempo de los hombres. Dios puede ver el día de ayer como el día de hoy, como el día de mañana al mismo tiempo. Y en Dios no hay confusión. En Dios no se pierden sus pensamientos pensando: ¿será que un día pasará? ¿Será que un día acontecerá? Porque Dios no es como nosotros. Él conoce y sabe muy bien cada situación que tú estás atravesando. Hemos venido aquí a esta plaza muchas veces y también les hemos dicho cómo Dios tiene el poder para romper y quebrar toda maldición. Muchas veces la religión les ha enseñado que tienes que hacer muchas cosas para obtener el favor de Dios. Que si tú quieres ser bendecido, tienes que ir a dar 7 vueltas a la ciudad, o tienes que hacer esto o aquello. Pero Dios dice: solamente tienes que creer. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia católica, la Biblia evangélica dicen exactamente lo mismo. Solamente tienes que creer. Ahora, hay muchos de ustedes que ya han creído en Dios, que confiesan con su boca: sí, Dios es real. Sin embargo, ven su vida truncada. Tienen metas que quieren alcanzar y no pueden hacerlo. Es porque muchas veces Satanás retiene la bendición. Como te dije, por medio de derechos legales. Satanás no se mueve porque sí, él no puede hacerlo. Está limitado en este tiempo, porque se limitó en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice: Satanás ya ha sido juzgado. ¿Y qué crees? Fue hallado culpable. Pero a los hombres que estamos vivos en esta tierra, Dios, aunque seamos culpables de haber hecho muchas cosas, mientras estamos vivos todavía nos llama, todavía nos dice: vengan, puedo sanarlos, puedo curarlos, puedo bendecirlos, puedo levantarlos a lugares donde ustedes no se imaginan que iban a estar. Pero todo eso tiene un comienzo. Cuando tú entregas tu vida a Dios, cuando decides dejar de hacer las cosas que le desagradan,
No se trata solamente de ir el domingo a la iglesia, confesar tus pecados y el día lunes hacer exactamente lo mismo sin remordimiento, porque el siguiente domingo puedes ir y confesarlos otra vez. Se trata de abandonarlos. Se trata de luchar contra aquel contra el cual Dios ya te ha dado victoria. La victoria está en Cristo. La Biblia dice: he aquí somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese es Jesucristo. Por eso, en este día, yo no sé a lo que Dios te ha llamado. Yo no sé qué es lo que Dios ha destinado para ti. Yo no sé cuál es el lugar donde Dios quiere que tú estés. Pero te aseguro que Dios no quiere que tú estés en pecado. Te aseguro que Dios no quiere que tú andes en tristezas. Te aseguro que Dios no quiere que andes en depresión. No quiere que andes en temor. No quiere que andes truncado. Quiere darte mucho más de lo que tú imaginas. Porque la bendición de Dios no viene por medida. No es un poquito aquí, un poquito allá. Cuando Dios ve que estás listo, te va a confiar aquello que es una bendición tan grande que ahora te digo no puedes ni imaginar. Creo que ya he dicho demasiado, así que ahí donde estás quiero invitarte a aceptar a Jesús como tu dueño y Señor. Ahí donde estás, repite estas palabras conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quiero aceptar hoy a tu Hijo como mi dueño y mi Señor. Quiero que tu Espíritu Santo entre en mi vida. Quiero que me libertes y rompas todo derecho legal que el enemigo de mi alma ha tenido hasta ahora, por causa de lo cual no he podido cumplir aquello que tú has preparado para mí. No he podido alcanzar el lugar donde tú quieres que yo esté. Renuncio a todo pecado, renuncio a toda maldición, renuncio a toda maldad en mi vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, quiero declarar que soy libre y que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero de Dios. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si has hecho esta oración, déjame decirte qué es lo que los apóstoles instauraron en la iglesia. Es necesario que busques una congregación, pero no vayas a cualquiera. Ponte de rodillas delante de Dios y pregúntale a Él cuál es la congregación que Él ha preparado para que tú estés. Eso es lo primero, congregarte. La oración y la palabra de Dios que ayudarán a mantenerte firme. Y si quieres conocer las profundidades espirituales del mundo espiritual, no como el mundo con tarot, con la lectura de la mano, de las cartas, la astrología, no con esas cosas, sino el verdadero mundo espiritual, donde vas a ver cómo se mueven los ángeles, cómo se mueven los demonios y cómo el Espíritu Santo tiene poder sobre todo para deshacer toda la maldad que hay alrededor tuyo. Entonces, el ayuno es esa arma. Déjame decirte entonces, para resumir, lo que tienes que hacer. Buscar una congregación, orar, leer la Biblia y ayunar. 4 cosas que son sencillas y que te van a ayudar a alcanzar con mucha más facilidad aquello lo que Dios ha preparado para ti. Ahí donde estás, para terminar, permíteme orar por ti que has escuchado, permíteme bendecirte. Estimados hermanos y amigos, gracias por ver el video. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y quieres reconciliarte con Dios o aceptar a Jesús como Señor y Salvador, te invito a hacer esta oración conmigo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón, Señor, por haber hecho las cosas que no te agradan. Te ruego, Dios mío, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que limpies mis pecados, que me llenes con tu Espíritu Santo, y me guíes, Señor, en caminar contigo a partir de este día. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo,
déjame darte un consejo. Ora a Dios para que te dirija hacia una congregación y llénate del Espíritu Santo. Lee la Biblia y ora, y el Señor te va a ayudar en tu caminar con Cristo. Si no llego a conocerte en este mundo, nos conoceremos sin duda en el reino de los cielos cuando nos encontremos allá arriba. Gracias, que Dios les bendiga.